¿Cómo están, compañeros de YouTube? Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, pertenecientes al área de la energía, las industrias y los recursos naturales no renovables, carrera de Ingeniería en Sistemas, materia Sistemas Operativos. Los integrantes encargados de abordar esta unidad: Alvarado Sarango Diego, Camacho Saritama Walter. Docente encargado: Ingeniero Freddy Patricio Agila Zambrano. Periodo: septiembre 2013, febrero 2014. El tema que les vamos a hablar hoy es sobre la gestión de almacenamiento, sistema de archivos. Como objetivos planteados para esta unidad, pues es explicar la función de los sistemas de archivos, despejar interrogantes sobre conceptos de los sistemas de almacenamiento de archivos, analizar los sistemas de archivos incluyendo operaciones, métodos de acceso y estructuras de directorios. Para la gran mayoría de los usuarios, el sistema de archivos es el aspecto más visible de un sistema operativo. Es el que proporciona los mecanismos para el almacenamiento en línea de los datos y programas. Los sistemas de archivos residen en dispositivos, los cuales analizaremos con detalle y observaremos algunos aspectos importantes acerca de los archivos. Si bien es cierto, las computadoras pueden almacenar información en varios soportes de almacenamiento, como los discos magnéticos, las cintas magnéticas y discos ópticos. Para que el sistema informático sea cómodo de utilizar, el sistema operativo proporciona una vista lógica uniforme para el almacenamiento de la información. El sistema operativo es el que realiza una abstracción de las propiedades físicas de los dispositivos de almacenamiento, con el fin de poder definir una unidad lógica de almacenamiento, como es el archivo. Estos dispositivos de almacenamiento son usualmente no volátiles, de modo que los contenidos persisten aunque se produzcan fallos tanto de alimentación o de reinicios del sistema. Ahora, ¿qué es un archivo? Es una colección de información relacionada con un nombre que se graba en almacenamiento secundario. Desde la perspectiva del usuario, un archivo es la unidad más pequeña de almacenamiento secundario lógico. En otras palabras, se puede decir que no pueden escribirse datos en el almacenamiento secundario a menos que estos se encuentren dentro de un archivo. Comúnmente los archivos representan programas, tanto en versión fuente como en versión objeto, y también representan datos. Los archivos de datos pueden ser numéricos, alfanuméricos, alfabéticos o binarios. Puede haber archivos de formato libre, como por ejemplo los archivos de texto o los archivos que pueden estar formateados de manera rígida. Por tanto, el concepto de archivos es extremadamente general. La información contenida en un archivo es definida por su creador. En un archivo pueden almacenarse muchos tipos distintos de información: programas objeto, programas ejecutables, datos numéricos, texto, registros de nóminas, imágenes, gráficas, grabaciones sonoras, etc. Un archivo tiene o consta ya de una determinada estructura, ya definida, que depende de un tipo. Por ejemplo, un archivo de texto es una secuencia de caracteres organizada en líneas y posiblemente se puede organizar también en páginas. Los archivos fuente, que es una secuencia de subrutinas y funciones, cada una de las cuales está a su vez organizada como una serie de declaraciones seguida de instrucciones ejecutables. También tenemos un tipo de archivo objeto, que es una secuencia de bytes organizada en bloques que el programa montador del sistema puede comprender. Y también tenemos el archivo ejecutable, que es una serie de secciones de código que el cargador o el usuario puede cargar en memoria y ejecutar. Pues bien, hablemos un poco sobre los atributos de un archivo. Los archivos tienen un nombre por comodidad de sus usuarios o sus creadores. Estos atributos de un archivo varían de un sistema operativo a otro, pero típicamente son los mismos, como tenemos un nombre, que es el nombre de archivo simbólico
donde es la única información que se mantiene en un formato legible por parte de las personas. También tenemos un identificador. Esta etiqueta es usualmente un número. Identifica el archivo dentro del sistema de archivos. Se trata de una versión no legible por las personas del nombre del archivo. También constan de un tipo. Esta información es necesaria para los sistemas que soporten diferentes tipos de archivos. También tenemos una ubicación. Esta información es un puntero a un dispositivo y a la ubicación del archivo dentro de dicho dispositivo. También estos archivos constan de un tamaño, donde este atributo expresa el tamaño actual del archivo, ya sea en bytes o en palabras o bloques, y posiblemente el tamaño máximo permitido para este archivo. También podemos hablar un poco de protección de archivos, ya que su información de control de acceso es el que determina quién puede leer el archivo, escribir dentro del archivo o ejecutar este archivo. También podemos hablar un poco sobre la fecha, hora e identificación de los usuarios. Esta información puede mantenerse para los sucesos de creación, para los sucesos de última modificación o de último uso del archivo. Estos datos pueden o podrían resultar útiles para propósitos de protección, seguridad y también monitorización del uso de los archivos. Las operaciones con los archivos. Un archivo es un tipo abstracto de datos. Para definir un archivo apropiadamente, debemos considerar varias operaciones que pueden realizarse con estos. El sistema operativo puede proporcionar llamadas al sistema para crear, escribir, leer, reposicionar, borrar y truncar archivos. Ahora veamos qué es lo que el sistema operativo tiene que hacer para llevar a cabo cada una de estas operaciones básicas con los archivos. Y después nos resultará más sencillo ver cómo pueden implementarse otras operaciones similares. Tenemos la creación de un archivo. Para crear un archivo hace falta ejecutar dos pasos. En primer lugar, es necesario encontrar espacio para que el archivo dentro del sistema de archivos que veremos a continuación. La cuestión es la asignación de espacio a los archivos. Estos pueden surgir de los usuarios al usar los programas, como por ejemplo crear un dibujo, grabar una canción, copiar una película, editar un texto. También podemos mencionarlos a los programadores, que también se podría hacer al programar, etc. O puede surgir del trabajo del sistema operativo, como por ejemplo archivos temporales o archivos de registros. La escritura de un archivo. Para escribir en un archivo debemos realizar una llamada al sistema que especifique tanto el nombre del archivo como la información que hay que escribir en el archivo. Dado el nombre del archivo, el sistema explora el directorio para hallar la ubicación del archivo. Este sistema debe mantener un puntero de escritura que haga referencia a la ubicación dentro del archivo en la que se debe tener lugar la siguiente escritura. Este puntero de escritura debe actualizarse cada vez que se escriba en el archivo una nueva información. La lectura de un archivo. Para leer desde un archivo utilizamos una llamada al sistema que especifica el nombre del archivo y dónde debe colocarse. Esta colocación sería dentro de la memoria. También debe especificar el siguiente bloque del archivo. De nuevo exploramos el directorio para hallar la entrada asociada y el sistema necesitará mantener un puntero de lectura que haga referencia a la ubicación dentro del archivo en la que tiene que tener lugar la siguiente lectura. Las operaciones de lectura y escritura utilizan el mismo puntero, dando así un ahorro de espacio
y reduciendo la complejidad del sistema. El reposicionamiento dentro de un archivo. Primeramente se explora el directorio para hallar la correspondiente entrada y se reposiciona el puntero de posición actual dentro de un archivo, asignándole un nuevo valor. El reposicionamiento dentro del archivo no tiene por qué implicar que se realice ninguna operación de entrada y salida. Esta operación de archivo se conoce también con el nombre de búsqueda en el archivo, como podemos observar en la gráfica. También tenemos una operación de borrado de un archivo, que prácticamente todos lo hemos hecho, ya que para borrar un archivo exploramos el directorio en busca del archivo que nosotros queremos borrar o en busca del archivo indicado. También, habiendo hallado la entrada del directorio asociada, liberamos todo el espacio del archivo, de modo que pueda ser reutilizado por otros archivos, y borramos también la propia entrada del directorio. Otra operación más, tenemos el truncado de un archivo. Si bien es cierto, el usuario puede querer borrar el contenido de un archivo, pero manteniendo sus atributos. En lugar de forzar al usuario a borrar el archivo y volverlo a crear, esta función permite que los atributos no se vean modificados, excepto la longitud del archivo, que obviamente puede variar dependiendo del usuario. Y mientras que el archivo se reinicia asignándole una longitud igual a 0 o liberando el espacio que tuviera asignado. Estas 6 operaciones básicas forman el conjunto mínimo de operaciones de archivos requeridas, pero también tenemos otras operaciones comunes, como son la adición de nueva información al final de un sistema de archivos existente y el renombrado de un archivo existente. Estas operaciones primitivas pueden a su vez combinarse para realizar otras operaciones de archivo, como por ejemplo podemos crear una copia de un archivo o copiar el archivo dentro de un dispositivo de entrada-salida, como por ejemplo una impresora o una pantalla, creando un nuevo archivo. La mayoría de las operaciones de archivo mencionadas implican realizar una búsqueda en el directorio para encontrar la entrada asociada con el archivo cuyo nombre se ha especificado. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre lo que son los tipos de archivos. Entre ellos están los ejecutables, los de tipo objeto, código fuente, textos, procesadora de texto, librerías, archivos y multimedia. Entre los ejecutables existen con la extensión .exe o .com, que son de tipo lenguaje de programación o de tipo programas a ejecutar dentro de un sistema operativo, que puede ser también un setup. Tipo de archivo objetos, que con la extensión .obj, que estos llevan la compilación de un lenguaje máquina o que muchas veces es el resultado del proceso dentro de un programa, que guarda elementos o elementos de tipo objeto dentro de este tipo de archivo. También hay tipo de archivo de código fuente, que su extensión es C, C++ o Java o PHP, que guardan código fuente de varios lenguajes de programación. Hay tipo de archivo texto, que son TXT, doc o ODT en Ubuntu, igualmente que los procesadores de texto. Hay de tipo librerías, que son .lib o .dl, que se utiliza en el lenguaje de programación .net. Hay de tipos de archivos de comprensión, que son .zip, .tar o .jar o .rar en Ubuntu, que son archivos de almacenamiento. Y el tipo de archivo multimedia, que son MPEG, MOV, MP3 o AVI. Bueno, ¿por qué se dan este tipo de archivos? Existe lo que son tipos de archivos para que el sistema operativo reconozca con qué tipo de archivo está tratando, porque cada tipo de archivo con su extensión tiene diferente comportamiento. El comportamiento de un TXT no es el mismo comportamiento que un archivo multimedia. Entonces, este le da el reconocimiento al sistema operativo para saber, en este caso, si va a acceder a un fichero o a un directorio, saber que el archivo que va a manejar, qué extensión tiene o qué comportamiento tiene. Bueno,
Seguimos con la estructura de los archivos. Se puede decir que la estructura de un archivo o de los archivos es como un árbol invertido, en el cual podemos ver en el ejemplo ahí en la imagen, todas esas serían como un árbol, las ramas, en que cada una de ellas puede tener más ramas o dentro de ellas puede tener hojas. El sistema operativo aquí requiere que los archivos tengan una estructura correcta para saber en qué parte está ubicado el archivo. Esta estructura de los archivos sirve muy fundamental a los sistemas operativos para saber en qué lado se encuentran, en qué parte el sistema operativo puede acceder más rápido a ellos y bueno, qué espacio ocupa, cómo son, qué tipo de extensión tienen, qué comportamiento. Esto les ayuda mucho al sistema operativo en encontrarlo o ubicarlos más rápido a los directorios. Existen también los métodos de acceso a un archivo. Los métodos de acceso son primordiales para un sistema operativo, porque el acceso puede ser tanto secuencial o directo. El método de acceso secuencial es el más común. En este tipo de acceso se lee en orden, un registro después de otro. Aquí los editores y compiladores suelen acceder a archivos de esta forma. El archivo de acceso secuencial es el más común, pero que hoy en día ya no se lo usa, en el cual da la forma de ir registro por registro o fichero por fichero, analizándolo hasta llegar al directorio en el cual se requiere llegar. Este es un poco, te da un poco de retardo, mucho retardo al realizar este proceso, pues va a ir de fichero en fichero o directorio en directorio hasta llegar al que el sistema operativo requiera. El método de acceso también es el directo, como lo habíamos dicho. Este es muy diferente al método de acceso secuencial. Este proceso puede leer el registro en cualquier orden, permitiendo leer, escribir bloques arbitrariamente. Estos son útiles en un acceso inmediato a grandes cantidades de información, por ejemplo, las bases de datos. ¿Por qué dice que son muy utilizables? Pues un ejemplo como las bases de datos, una base de datos es una base inmensa que contiene varios registros o varias información importante para cualquier entidad o cualquier empresa. Entonces el acceso directo, el acceso secuencial a una base de datos inmensa sería un poco produciría un poco de retardo al estar leyendo fichero por fichero dentro de esa inmensa gran base de datos hasta llegar al que necesitábamos, que utilizar un acceso directo, que simplemente va al que especificamos y lo encuentra de manera rápida. La estructura de los directorios. Una estructura de directorios comprende que un archivo puede tener varias particiones. Como vemos aquí en la imagen, podemos ver que tanto una partición o dos particiones pueden formar un solo disco, o dos discos pueden formar una sola partición. Hablamos en este caso de particiones, donde decimos que un disco soporta mínimo una partición y máximo 3 particiones y una partición extendida. Aquí hablamos de que dos particiones pueden unirse para formar un solo disco, en este caso como vemos aquí en el ejemplo aquí, donde vemos los directorios y los archivos formados en una sola partición, pero dos discos forman una sola de ellas. ¿Por qué dentro de la estructura de directorios puede darse las operaciones sobre ellos? Por ejemplo, el de buscar la búsqueda de un archivo, el de crear un archivo, el de hacer una llamada al sistema operativo para llamar a ese directorio o para crear un directorio o un fichero, el borrar un archivo también para convocar o hacer una llamada al sistema operativo para decirle qué directorio vamos a borrar dentro de todo esa estructura de ficheros. Enlistar un directorio en el que podemos listar todos los ficheros dentro del registro que nosotros estemos, o dentro de la carpeta o subraíz que estemos, podemos enlistar todos los tipos
de directorios que se encuentren. El renombrar también, el de cambiarle un nombre a un directorio, y el de recorrer, que significa el de navegar dentro de una carpeta o otra carpeta e ir de directorio en directorio. Directorios. En la estructura de directorios hay directorios de un único nivel, de 2 niveles, con estructura de árboles y con un grafo acíclico. Los directorios de un único nivel. Estos consisten en que un solo directorio es para todos los usuarios. Se caracteriza porque los archivos están contenidos en un mismo directorio. Estos son, por ejemplo, aquí, donde no puede existir más de un solo usuario accediendo a estos archivos, y tampoco puede acceder otro directorio con el mismo nombre de otro directorio que ya lo contenga en ese momento. Eso quiere decir que va a haber muchos problemas y se va a congestionar mucho a la hora de tener este tipo de estructura de directorios. Esto existía en el tiempo en que recién salió el sistema operativo Windows, a las primeras versiones de ese sistema operativo. La estructura de directorios de 2 niveles es una solución al problema de los directorios de un solo nivel, en crear un directorio por cada usuario. Si un usuario quiere acceder a un archivo de otro usuario, deberá especificar toda la ruta del archivo. Y aquí se puede tener archivos con nombres similares, pero que pertenezcan a diferentes usuarios, como vemos a continuación. Aquí, donde un archivo puede tener el mismo nombre, como vemos aquí, el archivo A, y acá otro archivo A, pero que uno pertenece al usuario 1 y el otro pertenece al usuario 2. Aquí igualmente en los demás ejemplos. Bueno, vamos a ver el directorio con estructura de árboles. Aquí en esta estructura donde cada usuario puede tener varios directorios, y dentro de estos tantos subdirectorios o archivos como se quiera. Al incrementarse la cantidad de niveles, brinda la capacidad de agrupamiento y búsqueda eficiente. Las rutas pueden ser absolutas o relativas. Es un tipo similar al tipo de archivos de 2 niveles, pero en forma de árboles, con sus ramas, y en cada archivo, como vemos aquí a continuación, en cada archivo puede tener su otra rama, donde cada uno de ellos puede tener otra rama o sus hojas, como vemos aquí. Directorio de grafo acíclico. El directorio de grafo acíclico permiten a los usuarios compartir sus directorios y archivos, pero complican las tareas de búsqueda y borrado, donde aquí podrían manejarse con un contador de referencia al archivo. Cuando el contador sea 0, podría eliminarse el archivo. Es una estructura de aquí más compleja, porque se va a tener varios nombres de un mismo archivo. Por ejemplo, aquí nos da la opción de compartir un archivo con un grupo de usuarios o un usuario, pero dándole, se podría decir, dándole los permisos sobre ese archivo, que si va a realizar de lectura, escritura, o si solo va a ser de lectura. Como vemos aquí en el ejemplo, donde vemos que un archivo puede ser compartido por un grupo de usuarios o otro usuario, o por otro. Eso depende del usuario principal, en este caso el propietario. La compartición de archivos, donde el sistema con múltiples usuarios requiere compartir los archivos. Pueden ser, como les habíamos hablado en el ejemplo anterior, de tipo propietario, que es el usuario que dispone el máximo grado de control sobre el archivo, el que elige qué operaciones se pueden ser ejecutadas sobre el archivo en un grupo compartido, y el grupo de usuarios, en quienes podrán realizar un conjunto de operaciones definidas por el propietario. Aquí el identificar del propietario y del grupo de un archivo se almacenan junto con otros atributos del archivo, ya que estos son únicos dentro de un sistema operativo. Aquí donde se puede asignar qué tipo de archivos van a manejar un grupo de usuarios y qué especificaciones, qué permisos tienen sobre esos archivos, si solo pueden leer o pueden también modificar, escribir. Un sistema de archivos remotos es con la interconexión por red, en la cual permite la compartición de una serie de recursos
que son distribuidos por un campus o por toda una red o por todo el mundo. Uno de los recursos más obvios para compartir los datos existentes en la forma de los archivos. Aquí tenemos el sistema o el modelo cliente-servidor. El sistema de archivos remotos permite montar uno o más sistemas de archivos desde una o varias máquinas. Por ejemplo, los NFS, que es un sistema de archivos en red. También hablamos sobre lo que es la implementación del sistema de archivos, donde aquí los archivos tienen dos problemas de diseño diferentes. Primero, el de definir cómo debe ver el usuario el sistema de archivos, y el segundo, definir los algoritmos y estructuras de archivos que deben crearse para establecer la correspondencia entre el archivo lógico y los dispositivos físicos donde se almacena. El primero, para ver cómo el usuario puede ver el sistema de archivos, tiene que ver el definir un archivo y sus atributos, el definir las operaciones permitidas sobre un archivo y el de definir las estructuras de los directorios. Como vemos, la estructura de un sistema de archivos, como ven aquí, es un sistema operativo, es el más básico de una organización, donde casi todas las formas en que un sistema operativo interactúa con sus usuarios, aplicaciones y modelos de seguridad depende de la manera en que se almacena. Aquí vemos la organización en niveles que van en modo de jerarquía, que van desde programa de aplicación, de sistemas lógicos de archivos, módulos de organización de archivos, a controles de entrada-salida y a los dispositivos. Implementación del sistema de archivos. Aquí se implementan diversos métodos en los diferentes sistemas operativos con la asignación de espacio. Algunos de ellos son la asignación contigua y la asignación no contigua. La asignación contigua es cuando se crea un archivo y se le asigna un único conjunto contiguo de bloques. Es una estrategia de asignación previa en que emplea secciones de tamaño variable. La asignación contigua es la mejor para un archivo secuencial, como vemos aquí, donde cada archivo ocupa un conjunto de bloques contiguos en el disco y la asignación es simple, solo se necesita la localización del comienzo y la longitud. Tiene un acceso aleatorio. ¿Qué quiere decir con asignación contigua? En el que va a almacenar contiguamente o seguido información a un bloque de almacenamiento, pero en este caso el almacenamiento siempre va a ser de manera contigua, o sea, de manera seguida. Los bloques que van a mantener esa información de almacenamiento van a estar seguidos contiguamente. Y la asignación no contigua, hay existen lo que son las listas enlazadas. Esta se hace con bloques individuales, donde cada bloque contendrá un puntero al siguiente bloque de la cadena. Y aquí cualquier bloque puede añadirse a la cadena dependiendo del tamaño. Como vemos aquí, la única desventaja de aquí sería el acceso aleatorio, donde puede que el sistema operativo debe ir buscando nodo por nodo la dirección del siguiente hasta llegar al que necesita. Aquí, como vemos en la imagen, vemos el bloque 7, que se encuentra en disco, que accesa de manera aleatoria a otro bloque, en este caso bloque 1 en disco, que se utilizó. Es como evita el almacenamiento contiguo en bloques. Entonces los enlaza mediante una cadena, direccionando el primer bloque a los demás bloques que contienen la información que se guardó en esos bloques. También tenemos el indexado, donde todos los punteros a los bloques están juntos en una localización concreta, un bloque índice. El directorio tiene la localización a este bloque índice y cada archivo tiene asociado su propio bloque índice. Tiene buen acceso directo y no produce fragmentación externa. Aquí permite el acceso específico del archivo, y la única desventaja es de que aquí existe pérdida del espacio, ya que cada archivo necesita un archivo padre o un nodo raíz independiente de cuántos datos contenga el bloque. ¿Qué quiere decir indexado?
en el que dentro de los atributos de un archivo pueden contener, en este caso como ramas o nodos o mil o nodos de datos o más directorios que en este caso lo necesite, como vemos aquí en el ejemplo del indexado. Bien, ahora les voy a hablar un poco sobre la gestión del espacio libre de los archivos. Puesto que el espacio del disco está limitado, pues necesitaríamos reutilizar todo este espacio por medio de los archivos que se han borrado para los nuevos archivos, para almacenar los nuevos archivos, siempre y cuando esto sea posible, ya que tenemos una excepción donde los discos ópticos de una sola escritura pues solo permiten una escritura en cada sector, por lo que dicha reutilización no es físicamente posible. Para controlar todo este espacio libre del disco, el sistema mantiene una lista de estos espacios libres y pues la mantiene mediante diferentes implementaciones, como el mapa o vector de bits, la lista enlazada con agrupación y también el cuenta o listas de bloques libres. Recientemente, la lista del espacio libre se implementa como un mapa de bits o un vector de bits, donde cada bloque está representado por un bit. Puede estar representado cada bloque libre por un 0 y cada bloque ocupado por un 1. La principal ventaja de este enfoque es su relativa simplicidad y la eficiencia que permite a la hora de localizar el primer bloque o un número de bloques libres consecutivos en el disco. De hecho, muchas computadoras suministran instrucciones de manipulación de bits que pueden utilizarse de manera efectiva para dicho propósito. También se podría decir como una ventaja también que son fácil almacenar o fácil tener los archivos en bloques contiguos, pero sería ineficiente si no se mantienen estos archivos en memoria principal. Las listas enlazadas, que son otra gestión de espacio libre, donde esta técnica del espacio libre consiste en enlazar todos los bloques de discos libres manteniendo un puntero al primer bloque libre en ubicación especial del disco y almacenándolo en la memoria caché. Este primer bloque contendrá un puntero al siguiente bloque libre del disco, como lo vemos en la figura 1, donde el bloque 0 contiene un puntero hacia el bloque número 1. Este bloque número 1 a su vez contiene un siguiente puntero hacia el bloque número 2 y del bloque número 2 contiene un puntero hacia el bloque número 3. Pues bien, esta lista enlazada no derrocha espacio, pero sería relativamente ineficiente, ya que no es normal atravesar bloques vacíos, si es que estos hubieran, como los tenemos en la figura 2, donde en primera parte tenemos 4 archivos: archivo A, archivo B, archivo C y archivo D, donde el archivo A va a ocupar 4 espacios, el archivo B va a ocupar 3, el archivo C va a ocupar 4 y el archivo D va a ocupar 3. Pero estos a su vez se podría dar como el borrado del archivo B, donde tendrían esos 3 espacios libres, y entonces resultaría ineficiente atravesar estos bloques vacíos, ya que recorrería todas las listas porque están enlazadas, como lo vemos en la parte de acá, que recorrería estos 3 espacios dejados por el archivo B. También tenemos otra técnica, que es la lista enlazada con agrupación, o también llamada agrupamiento. Una modificación de la técnica basada en una lista del espacio libre consiste en almacenar las direcciones de n bloques libres en el primer bloque libre. Esta lista está unida con las direcciones de bloques de índices
y en estos bloques índices las direcciones de los bloques libres. Si un bloque tiene n direcciones, entonces el primer bloque en la lista enlazada contiene hasta n-1 direcciones de bloques libres y un puntero al siguiente bloque de direcciones libres. Esta de aquí también puede obtener muchas direcciones de bloques, ya que sería o podrán encontrarse rápidamente las direcciones de un gran número de bloques libres, a diferencia del caso en que se utilice la técnica estándar de una lista enlazada. También tenemos el cuenta o una lista de bloques libres o recuento también, como se lo sabe llamar. Esta técnica consiste en aprovechar la asignación o la liberación simultánea de varios bloques contiguos. Particularmente cuando se asigna el espacio mediante algún algoritmo de asignación contigua o mediante un mecanismo de agrupación en clúster, donde cada entrada de la lista del espacio libre estará entonces compuesta por una dirección de disco y un contador del número de bloques libres que le sigue. Estos se almacenan tantos números como se pueda en cada uno de estos bloques. Pero una de las principales desventajas pues sería que cuando el bloque está por llenarse pueden provocar muchas operaciones de entrada-salida al buscar otro bloque. Aunque cada entrada requiere más espacio de lo que haría falta con una simple dirección de disco, la lista global será más corta siempre y cuando el valor de este contador pues sea generalmente superior a 1. Eso es todo lo que les podemos ofrecer mediante el sistema de archivos. Espero que hayan entendido un poco de lo que les queremos brindar. Gracias por su atención.